A ver quiénes están por allí. Los del grupo 1 de la regional Santa Fe, Julio Mir, María Cecilia Ruiz Díaz, Florencia Pigato, Karina Nocede, Mauricio Aguirre, ¿están por allí algunos? Hola, profe. Hola, ¿Cómo le va? Mauricio acá de Santa Fe. ¿cómo estás, Mauricio? Bien. ¿Cómo? Sí. Bueno, me gustaría un poco saber la experiencia que tuvieron con el trabajo, si, o sea, si no les fue problemático. A ustedes les tocó declaraciones de derechos y garantías. Sí, no tuvimos tanto problema. Charlamos un poco con los chicos y buscamos información de algunos libros, de cosas, para estar más, para entender un poquito más y bueno, eso es lo que pusimos en el trabajo. Sí, sí, tal cual. ¿Y qué les queda? ¿Pueden hacer un breve resumen de los que ustedes consideren que son los declaraciones, los derechos y garantías más importantes? Sí, sí, por ahí el tema del surgimiento surgieron como para en la época en la cual las monarquías y por ahí algunas situaciones eran más fuertes, entonces las declaraciones y derechos surgieron para proteger a la persona en pos de los gobiernos de esa época. Eh, y digamos, fueron cubriendo ciertos derechos y ciertas cosas para que no haya abusos por parte de esos poderes, digamos. Claro. Y un poco plasmar digamos, los postulados que se fueron dando a través de digamos, las corrientes, sobre todo el constitucionalismo de Estados Unidos, La Constitución Americana, la Revolución Francesa, todo una corriente de derechos, autores como Rousseau, claro. Y sí, por ahí hicimos base en un autor argentino, digamos, Germán Vidal Campos, que era de donde sacamos la información, digamos. sí, sí. Eh, eh, Germán Vivar Campos es uno de los constitucionalistas más renombrados y bueno, de culta bibliografía hemos estudiado mucho. Sí. Es muy importante, es un referente en el tema. Sí, otros autores como Rousseau, Montesquieu, hay un montón, Adam Smith, hay un montón, Hobbes, Locke, todos, hasta Alberti, digamos, que es usado para nuestra base constitucional, digamos, todos trataban de darle un orden a los derechos para que no sean avasallados por las monarquías o por las formas de gobierno de esa época. Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A ver, vamos a ir. Vamos con alguien de La Rioja, el grupo 4 estará, Andrea Almirón, Sonia Molina, Sí, profe, Roberto Roberto Caniza. Caniza. Sí, ¿cómo Bueno, están? nosotros nos tocó, bueno, hacer la reseña, digamos, histórica, una breve reseña histórica, y bueno, nos habíamos confundido porque también habían tocado las garantías, las declaraciones de derecho y garantías, que lo hicimos en último momento después. Claro, está bien. Perfecto. ¿Y o sea, de lo que vieron, de lo que analizaron, algo les llamó más la atención? ¿Les dejó alguna impresión más referida, por ejemplo, trasladado a lo que vivimos ahora, al reconocimiento de nuestros derechos, o notan como que algo está, digamos,
nos alejamos mucho de los postulados que nos dio la Constitución por allá por el 1853. Algunas compañeras del grupo veían, dice, bueno, le daba un poco de risa porque decía, sí, ya no sé de qué vale poner todas las cuestiones que dice la Constitución si muchas no se tienen en cuenta, no se cumplen. Pero bueno, me parece que no es tan así, simplemente por ahí yo creo que es el desconocimiento que tenemos todos de la ley, de la Constitución y bueno, de las leyes en general. O sea, Claro. no sabemos defendernos, no sabemos cuáles son lo que tenemos, nuestras obligaciones ni derechos, porque desconocemos totalmente las leyes, la Constitución, y bueno, y por eso vienen todos los atropellos, vienen todos los abusos, digamos, de parte de los políticos, de parte del Estado, que a lo mejor ellos conocen un poquito más y ya con eso se aprovechan o aprovechan nuestra ignorancia, digamos. Yo pienso que todo profesional o toda persona que estudia debería tener siempre un mínimo conocimiento, digamos, de la Constitución y de leyes y también de algunos códigos, ¿no es cierto? Porque en la vida diaria pasan muchas cosas que no sabemos cómo resolverlo o no sabemos a quién recurrir, digamos. Claro. Delibere o diga, bueno, imponga justicia hasta las cosas más mínimas. Claro, sí, tal cual. Que muchas veces la gente come así, no, a vos te corresponde porque yo escuché que es así, pero nadie dice de dónde lo saca. Hasta el hecho de poner un árbol, digamos, en el patio y ponerlo pegado o no a la tapia y que pase para la otra casa, ya es un problema, y nadie, pero eso muchas veces nadie lo sabe. Claro. O se ponen a discutir en la calle, a pelear, digamos, por el mismo desconocimiento. Sí. Y sí, tal cual. Por eso es muy importante la capacitación y bueno, crear todos estos espacios que se crean, como en este caso, este espacio de estudio que o sea, es muy bueno y nos permite por eso acceder a la mayor información posible, a poder tener una discusión sobre, sobre los temas actuales, las proyecciones y bueno, los fundamentos jurídicos, legales, como nos tocan en las carreras casi nada se ve de leyes, a lo sumo se ve algo de ética o de ciertas cuestiones relacionadas con lo que uno está estudiando, pero nada más, ¿no? Digamos, lo demás muy poco o nada se ve en las carreras universitarias. Comúnmente se estudian, al menos que uno, bueno, estudie leyes o sea para abogado, para abogacía, para escribano, pero lo demás, carreras medio que no, muy poco. Y sí, no da el enfoque, cuando en realidad todos, o sea, todos los temas tienen su base, digamos, su base en un ordenamiento jurídico, y es que así debe ser, porque el orden institucional, que es sobre uno de los pilares en que se apoya la democracia, y nos permite por eso de ahí o sea, proyectarse hacia otros valores importantes a tener en cuenta, una seguridad, un país que esté bien ordenado y que respete sus leyes, brinda lo que se llama la seguridad jurídica también, o sea, brinda espacios en los cuales los individuos en general puedan desarrollarse, vivir tranquilos y saber que están protegidos, que sus derechos sobre todo están protegidos y que no van a ser avasallados porque la ley no lo permite que así sea. Y bueno, yo veía el otro día cuando fue lo de que el gobierno quería con la cuestión de Vicentín, donde hay muchas leyes,
jurisprudencia sobre ese tema, de las empresas y qué pasa con la gente a lo que les debe y todo eso. Claro. Y si uno realmente no sabe tampoco de eso, y en vez de someterse a esas leyes, él decía, al presidente, le escuché que decía, yo pensaba que toda la gente iba a salir a aplaudirme, porque iba a tomar una empresa o iba a hacer la empresa para el Estado. O sea, totalmente, me parece a mí fuera de lugar, digamos, lo que dijo. O sea, nunca tuvo en cuenta lo que dice la ley respecto a esos temas, digamos. Claro. Y bueno, estabas hablando precisamente de lo que dice el artículo 17 de la Constitución, la propiedad es inviolable. Se trata de una propiedad privada que, bueno, tiene proyección, por ejemplo, social, porque es una empresa muy importante, o sea, tiene mucha presencia en el mercado y también por toda digamos, la gente que trabaja e implica muchos puestos de trabajo, muchas familias que están detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, uno ve semejante avasallamiento, justamente de parte del presidente, que es el que debe mantener, o sea, es el que debe, si fue elegido democráticamente, y es el primero que debe respetar las instituciones. Está bien, había muchas cosas en juego económicos, muchas otras también, bueno, que no vienen al caso tampoco. Claro, pasa que todas vienen al caso, porque en realidad estamos hablando de una empresa quebrada, de una empresa que estafó a la nación, no estamos hablando de que se trata de una empresa que tenía un buen funcionamiento y alguien la quieren confiscar. Ahí también hay todo un trasfondo. Es decir, no podés ver solo una parte de la historia, me parece que el abanico es más amplio, ¿no? Claro, sí, pero lo que pasa que hay canales legales y caminos por los cuales eso se pueda revertir. Entonces, y sobre todo la intervención de la justicia es importante, porque si había un proceso de quiebra o de concurso preventivo, como también se planteaba en este caso, también las mismas leyes dan la oportunidad o dan los remedios necesarios para ver cómo se puede revertir esa situación y que no se perjudiquen sobre todo los trabajadores. El tema es que no la sigan vaciando de lo poco que tienen, entonces también, por eso digo, el abanico es bastante amplio como para hacer un análisis, es un tema interesante. Sí, es muy interesante. Pero bueno, hubo tanto, por eso, tanto ruido, digamos, porque o sea, el mismo ordenamiento jurídico nos ofrece muchas soluciones al respecto, entonces por eso es como que hace más ruido cuando se toman estas medidas a lo mejor apresuradas. Pero bueno, es todo un tema, la verdad es que sí, como comentas. Sí, que bueno, sí, indudablemente. Bueno, Profesora, sí. Florencia de Santa Fe. Hoy también empezó a circular en las redes, por lo menos a mí me llegó en varios grupos de WhatsApp, que dicen que entre el límite de San Juan y San Luis, la gente se puso de acuerdo y se juntaron para traspasar el límite, dando, digamos, cumplimiento a la Constitución Nacional que autoriza el libre tránsito. Entonces, se está como moviendo la gente en función de esto. O sea, hay una ley suprema que te dice que vos te podés mover. No puede ser que estemos todo el tiempo encerrados, ¿no? ¿Pero en una situación de pandemia se contempla esto? ¿De que te puedas mover de provincia a provincia? No, lo que están planteando más que nada es el tema de la gente que tiene campos en San Luis, que Mendoza también está haciendo ese reclamo, para poder ir y trabajar, que hace 6 meses que no pueden entrar a sus campos. Entonces lo que están haciendo Córdoba, Mendoza y otras provincias aledañas es sitiando a San Luis más o menos, como diciendo queremos entrar y queremos trabajar y ser dueños de lo que nosotros tenemos. Se han muerto todos los animales, una persona todos los animales que tenía están muertos. Claro. Se han muerto muchos animales porque no lo están cuidando. Claro. Y viven de eso y no pueden cruzar el límite hace 6 meses, porque San Luis ha puesto unos protocolos que para supuestamente la gente del campo son inviables.
Y lo que ellos manifiestan es, yo voy a mi campo donde a lo mejor tengo una sola persona y no me dejan pasar. Claro, exactamente. Y sí, o sea, está colisionando o sea, el derecho de transitar, el derecho de ejercer toda industria lícita que prevé la Constitución, Claro. con estas medidas excepcionales a través de la pandemia. Pero bueno, no hay que ser por eso tan rígidos. Exacto. Pero por eso, ¿qué pasa dentro de la... Profe, perdón, que lo que preguntaba Cecilia, que tiene razón, ¿qué pasa dentro de una pandemia eso? ¿A qué se le hace caso? ¿Con qué se rige entonces? ¿Con con el DNU ese que se dictó o con la Constitución o cómo es? Y sí, lo que pasa es que el DNU ha sido dictado son reglamentos de necesidad y urgencia, decretos de necesidad y urgencia, que está habilitado el Ejecutivo a emitirlos en función de una cuestión de imperiosa necesidad o de urgencia, ¿cierto? Que impide que se dicte, o sea, que como correspondería que se una ley al respecto. Entonces, bueno, se toma estas medidas en función de proteger la salud pública. Lo que pasa que, bueno, todos los extremos son malos. Se ha ido morigerando. Hemos visto que no estamos casi ningún lugar está en la etapa primera del La fase aislamiento. 1, claro. Claro, el aislamiento forzoso, obligatorio. Bueno, entonces, muchas cuestiones, sobre todo Sí, en Ushuaia están en fase 1. En Ushuaia. En Ushuaia están en fase 1, sí. Bueno, lo que pasa que, bueno, todo el tema económico está pesando mucho porque está haciendo estragos. Entonces, dentro de lo que se vaya pudiendo y que permita digamos, el avance o tener regulado las implicancias, los efectos de la pandemia, cuál es lo más imperioso, que el sistema de salud no se agote y no se vea colapsado por la cantidad de gente que pueda estar contagiada. Entonces se tratan de tomar esas medidas en primer lugar para tener en cuenta esto que es justamente sobre los cupos que tiene el sistema de salud para poder dar remedio a la cantidad de gente que pueda estar afectada. Pero indudablemente lo económico está pesando mucho y se están dando medidas que vayan de alguna manera morigerando e incluyendo actividades. Hay que tener en cuenta que hay muchas actividades que generalmente son emprendimientos de particulares, el cual es el único sustento de esa persona o de la familia de esa persona. Entonces, vemos que, o sea, el Estado en cierta medida está dando soluciones de emergencia, pero de a poco, a medida que se permita, tienen que ir habilitándose ciertas actividades. Y bueno, lo que está pasando con los dueños de los campos, como comentaban ustedes recién, ahí se están muriendo los animales, están a lo mejor los campos están, hay que atenderlos, necesitan un mantenimiento, o sea, hay que cosechar, o sea, hay que atender. Entonces, esas cuestiones con los debidos recaudos se deben ir, digamos, teniendo en cuenta y ver a ver cómo se pueden atender. Lo que pasa es que la provincia de San Luis ha sido muy, digamos, extremadamente estricta, digamos, muy sí. estricta, claro, Claro, muy estricta. no deja ni pasar un camión. Los camiones van fajados y no se pueden bajar en todo San Luis, es una barbaridad eso. Claro, aparte tienen que tener en cuenta que es una provincia de paso. Con estas cuestiones están impidiendo inclusive que lleguen alimentos a Mendoza o bueno, a las provincias del oeste. Profe, sí.
¿Y cómo se hace cómo se presiona a ese gobernador? Porque evidentemente se está equivocando. El gobierno nacional no lo pueden presionar. Y la gente ha pedido a la justicia federal que se expida ahora. Claro. Porque, Silvia, porque por más que los gobiernos provinciales, digamos, son los órganos de aplicación de las leyes nacionales, es decir, por ahí pueden intervenir y en cierta forma ver de qué forma se aplica en cada provincia, ante los DNU, ¿cómo se actúa ahí? ¿Tienen mayor poder, digamos, el decreto nacional o sigue siendo la provincia la que va de última a decidir qué es lo que aplica y hacia dónde, digamos, hace caso o toma sus propias decisiones el Estado provincial? Y o sea, mayor jerarquía y mayor ámbito de aplicación tiene las medidas que implementa el gobierno nacional. Tenemos que tener en cuenta lo que yo les he comentado varias veces, que hay facultades que las provincias han delegado en el Estado Nacional. Entonces, de allí no pueden contraponerse. Sí hay un marco de acción que tiene cada provincia y que en este caso lo que han hecho los gobiernos provinciales es acompañar las medidas nacionales, pero se han movido dentro de su marco de acción, marco de aplicación local, tomando medidas en función de lo que cada provincia está viviendo, ¿no es cierto?, en su ámbito. Nosotros acá en Mendoza, al principio no teníamos la cantidad de contagios que estamos teniendo ahora. Entonces se habilitaron actividades, encuentros de familia, encuentros con amigos, o sea, hace bastante. Ahora se tuvieron que morigerar otra vez, pero en su momento se dispuso esa, digamos, esa habilitación de actividades o de encuentros, porque no era la cantidad de contagios, no ameritaba tomar medidas más estrictas, como se tomaron en Cava o en la provincia de Buenos Aires. Ahora, que a lo mejor, discúlpame Silvia, que a lo mejor también, es un tema muy controversial evidentemente, pero a lo mejor también, si se hubiesen mantenido las medidas, no se hubiese llegado como se está ahora. Entonces quizás a lo mejor San Luis está extremando las medidas porque bueno, no están teniendo caso, porque a lo mejor estuvo bueno habilitar los encuentros, los barcitos, pero bueno, fíjate ahora que otra vez el interior está terrible, ¿no? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? A lo mejor, ¿cuál es la razón? Tal vez. Pero los contagios no se han dado tanto a nivel, suponete, de gente que haya ido, acá se instrumentó cuando fue el tema de habilitación de los bares y restaurantes, todo un protocolo bastante estricto, porque vos tenías que, si llegabas primero, si ibas a un restaurante, tenías que tener una reserva. Esa reserva te habilitaba a movilizarte hasta el lugar donde estaba el restaurante, porque también en un principio podíamos movernos nomás en un radio de 5 o 10 cuadras de nuestras casas. No podíamos inclusive ir a lugares, a lo mejor, o a supermercados que te quedaban más lejos, pero a lo mejor que te ofrecían mejores precios, pero no tenías que estar, sin suscribirte a tu radio de acción. Bueno, cuando se habilitó eso, se hizo con ese protocolo. Vos cuando llegabas al restaurante o al bar, tenías que llenar una declaración jurada bastante estricta, o sea, dar tus datos personales, y si habías estado, tenías que responder un cuestionario que si, por ejemplo, preguntas como si habías salido de la provincia, cuánto hacía que habías llegado en caso afirmativo, o si habías tenido contacto con gente que tuviese síntomas del COVID. Bueno, una serie de cosas. Pasó en un caso, una amiga mía me comentó que, ¿por qué te pedían los datos? Porque si a vos se detectaba en ese bar o en ese restaurante un caso COVID, se comunicaban con vos y te advertían.
Entonces tenías que hacer el aislamiento de los 14 días, resguardarte, etc. Realmente o sea, no sé, por lo menos no se dio publicidad que hubiesen sido los casos, o sea, contagios a través de en esos lugares. El problema radica en los barrios. Me toca a mí cuando voy en mi auto que ir de un lugar al otro y veo, a lo mejor en las esquinas, parados conversando jóvenes, sin barbijos, sin las protecciones adecuadas, sin el distanciamiento social. Entonces pasa eso, realmente. Me parece que los contagios se dan más vale a ese nivel, que no se tiene una conciencia, digamos, personal sobre los efectos de la pandemia. Y como cada uno desde nuestro lugar tenemos una responsabilidad, porque si todos colaboramos, pero no en todos los ámbitos pasa eso. O a veces podés ver gente que que está caminando en el centro, algo así, va sin barbijo. Entonces, pero si todos tomamos las medidas o sea, que nos compete, como ciudadanos responsables, no debería pasar tanto. Sé que el nivel se ha dado mucho en los jóvenes. Ahí está el tema del contagio más, Hola, profe. más profundo. Sí. Hola. Hugo, de La Rioja. Bien, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, escucho bien. Bien, no, yo volviendo un poquito al tema anterior, yo digo que el decreto de necesidad y urgencia, supongo que tiene un apartado que dice que, salvo excepciones, el protocolo se tiene que cumplir, entonces la provincia tendría que hacer lugar a eso, supongo yo, que tiene un apartado. Y sí, porque es evidente que está perjudicando a muchos productores, claro. Acá se hablaba de, más o menos ayer, de entre 150 a 200 productores que viven en Mendoza y que tienen sus emprendimientos hacia agrícolas ganaderos en San Luis. Es que claro, la provincia del interior, la mayoría viven de la producción de los campos, o sea que si no se atienden los campos, y estamos en el horno, en la lona. Sí, tal cual. Sí, es así. Así es. Bueno. Silvia, pero esto no sería tan sencillo como ingresar con un certificado libre de COVID o hacerse los anticuerpos en sangre, donde certifican que uno ya tuvo COVID y creó anticuerpos. O sea, hay formas sanitarias de permitir el ingreso a una provincia. ¿Por qué se ponen tan duros? Y bueno, porque en realidad es como que se creen los dueños de las provincias y son gobernantes y tienen que estar al servicio de todo. O sea, Silvia, perdón que la interrumpa. Le están pidiendo el PCR para ingresar. Le están pidiendo el PCR. Pero acá dicen que demora mucho. Esto, que lo otro, no lo quieren hacer. El PCR te dura aproximadamente una semana y sale 2.500 pesos. No sé qué capacidad económica tendrá una persona que tiene un campo, pero 2.500 pesos no me parece mucho, pero ese es el valor. Pero cuando vos sos productor tenés que ir toda la semana, entonces con el tiempo me imagino que eso es un problema también. La primera vez pasás y después ¿cómo haces para...? Hoy día al mediodía decían en el noticiero que los camioneros que habían cruzado el arco de Desaguadero para comer e ir a un baño, no los iban a dejar volver a sus camiones. Es una barbaridad. La policía le iba a negar el acceso a San Luis nuevamente por haber cruzado el límite, que es el único lugar donde tenían para ir a comer algo o al baño. Bueno, pero que los camioneros nos decían que no se podían bajar del camión directamente. Sí, pero pasaban sin bajarse del camión, sin para ir al baño, nada. Desde ayer que están parados ahí y no pueden pasar. No me acuerdo en qué provincia, perdón que interrumpa, hay un camionero que estuvo más de una semana preso porque bajó a asegurar la carga y lo bajaron y lo metieron preso.
Ahora hay cosas... Salió en las noticias. Yo creo que también tiene que ver, está bueno lo de cuidarse y todo, pero el fanatismo me parece que está haciendo muchísimo daño. Aparte uno lo ve desde otro lado, pero también hay que ser solidario con el que tiene que sí o sí trabajar. Yo lo que sé, por ejemplo, tengo allegados muy, muy cercanos del tema de los gimnasios y clubes y demás, que bueno, como yo les contaba, llegó un momento donde me dijeron, nos quieren dar una ayuda de 30.000 pesos y nosotros tenemos de gastos fijos 200.000 y venimos arrastrando una deuda de 4 meses. No hacen nada con 30.000 pesos. Y lamentablemente sí, cuando les ingresaban tenían un buen ingreso, pero hay muchos que están reinvirtiendo y cosas así. Hay uno de mis amigos directos que él había iniciado un proyecto con todos sus ahorros, se gastó en el terreno, empezó con el proyecto. O sea que no es que se está gastando sus ahorros para solventar esos 200.000, ya lo tiene como deuda, tiene el proyecto parado, o sea, hay que estar de los dos lados para hablar con tanta liviandad sobre si la gente no le importa que se contagie el resto de más. Yo conozco mucha gente que se está enfermando de la cabeza porque no saben con qué pagarle a los empleados, y verlos que están re nerviosos y re mal, no es lo mismo que contarles y decir, ay, no le importa contagiar al resto. Me parece que hay que ser un poco más cuidadosos a la hora de hablar y decir, no, son unos inconscientes. Yo creo que tiene razón Silvia, por un lado, de decir, el que se pone a hablar en la esquina con un par de amigos, sin barbijo, sin medida, o tomar una cerveza acá en lo que es la costanera de Santa Fe, a esa gente sí podés comentar, pero no decir que la gente que va y pide trabajar es porque no le importa contagiarse o le preocupan otras cosas. Se están enfermando por otro lado, pero de verdad, o sea, se tendrían que sentar a hablar con alguno, y yo lo he visto con mis amigos, y yo cobro todos los meses, por más que no salga, pero ellos no, y tienen un montón de gastos altísimos. Me imagino lo que tendrá un productor o alguien que es dueño de una empresa, no sé, o la gente de los gastronómicos. Más allá después podemos entrar en detalles si tienen en negro a los empleados, si no, y demás. Pero debe ser re difícil. Claro, hay que tener en cuenta la sequía que hay ahora. A esos productores de la zona de Santa Fe, de todo lo que es, que también tenemos límites con La Rioja, la sequía le está matando el ganado. Tal cual, Karina, yo hablé de esto puntual, porque es un caso que conozco de cerca. Después lo que vos comentás también escuché muchas cosas, pero prefiero no opinar de lo que no sé, porque justamente me parece que hay que estar en el lugar del otro para comentarlo con la liviandad. En esa zona, si no llevas camiones con agua, el ganado se muere directamente. Es decir, lo sé porque lo he vivido a eso. Y lo que tienen cosechado también, Cari. Bueno, pero los gobiernos no lo saben eso. Los gobiernos no lo saben eso. Igual, Sergio, yo me refiero también a la gente que los apoya diciendo, no, es por el bien de todos y demás, y no sé si la gente se va a morir de otra cosa. Hay un médico que dijo, no se va a morir de COVID, pero se va a morir de otra cosa. Y va a haber suicidios, y va a haber un montón de cosas que no... es decir, las muertes que hoy se pueden salvar van a estar después por otras patologías. Lo explicaron ya no un médico, varios profesionales explicaron eso. Se puede salir con la precaución y la educación de cuidarse y cuidar al otro. No el fanatismo. Pero que justamente ese es el tema, no puede haber gente en las esquinas sin barbijo, caminando, fumando. Ahí es donde el gobierno tiene que apretar. Ahí también se indigna la gente que no puede salir a trabajar. Claro, bueno, por eso. Ahí es indignante. Bueno, por eso mismo yo empecé a opinar, entre comillas, del tema cuando lo vi, pero uno de mis amigos, yo hablé con él por teléfono y estaba muy afectado, y ahí es cuando me di cuenta y dije, pucha, realmente tiene 40 años, es deportista, si se enferma de COVID lo va a pasar muchísimo mejor que un montón de gente, pero probablemente el estrés que tuvo todo este tiempo le está afectando a la salud de otra manera, y se nota. Bueno, el accionar de la policía tampoco es muy bueno. Yo tengo el caso ahí en la esquina de mi casa, se han juntado un grupo de ninis, estaban todo el día tomando, fumando, se estaban drogando, todo lo más bien. Nos cansamos de llamar a la policía, llamamos a la 25, nos dijeron no tenemos unidad, llamamos a la 31, nos dijeron no podemos salir, no estamos autorizados.
Nos dijeron llamen al 0800, llamamos al 0800, no podemos atender esos casos, llamamos al 911, nos dijeron llamen a la comisaría porque nosotros no podemos ir a asistir, y así, pasó el día, no vino ni un solo móvil, pasó, el único que pasó los miró y siguió de largo, pero ese me parece que pasó por pasar. Y después, a medianoche, ese mismo grupito fue y atacó 2 casas distintas, que las llenó de balas, porque así fueron a tirotear las casas, y recién la policía vino a caer, pero a la hora después de la balacera. Y vieron, dijeron, ajá, pasó tal cosa, tomaron los datos y listo, se fueron, de ahí desaparecieron. Al otro día estaban ahí mismo, los volvieron a llamar y nunca apareció la policía, porque no están haciéndose cargo de esas situaciones. Claro. Acá lo peor que la manifestación y el problema que hubo hoy al mediodía con manifestantes, la gente que no puede trabajar, todo, un obrero, bueno, que está sin trabajar con un disparo de un perdigón en el ojo, que perdió el ojo, todo, y esas situaciones que llevan a decir, señores, tenemos hambre. ¿Qué pasa? Cuando la gente sale a manifestarse porque tiene hambre y el gobierno da un discurso distinto. Me parece que no están equilibrando las cosas. Bueno, yo creo que acá uno va a caer, vamos a caer en el hecho lógico, ¿no? Todos los problemas sociales que tenemos y que ante situaciones así han quedado muy en descubiertos, y es creo que todos tenemos que reflexionar sobre esto y hacer un llamado a que necesitamos cambio. Y no solamente cambio en la mente de los políticos, de los judiciales, de esto. Necesitamos un cambio en la mentalidad social, refundar un poco nuestro país, nuestra forma de ver. Como decía hoy Roberto, lamentablemente desconocemos muchas cosas. Por otro lado, cosas que se conocen, pero que lamentablemente sabemos que a veces el policía se la juega y después el Poder Judicial mira para otro lado. Y esa es la sociedad que tenemos, el país que tenemos. Ahora, ¿cómo empezamos a salir de esto? Y bueno, ojalá que esto un poco que estamos tocando fondo en muchas cosas, ojalá nos sirva para revertir en algo, por lo menos. Sí, claro, porque esto que vos decías de la cosa social, que yo coincido con que, bueno, nosotros somos afortunados que llega a fin de mes y cobramos, y que entiendo la necesidad de la gente que tiene que trabajar, pero a lo que hacía referencia en algún momento Silvia, es a la pelotudez humana de me junto sin barbijo, como pasó acá en Buenos Aires, que se armaron una fiesta en un bar de 100 personas, es decir, y se dan todos los estratos sociales, porque se dan las clases más bajas porque están más apilados, y se dan la clase alta porque se consideran más superados. Es decir, yo creo que ahí, ¿no? Esto es lo que yo siempre digo, me cago en el otro, es como la persona que lleva a pasear al perrito a hacer caca a la vereda de otro, y la deja tirada total en la vereda de otro, pero yo soy limpio. Entonces creo que sí, lo que él dice es cierto, ¿no? Creo que hay que hacer todo un replanteo de la sociedad. Pero también cómo actúa cómo actúa la justicia. Todos esos que por lo general, clase alta, clase baja, hacen esos tipos de reuniones sociales, te dice, te vamos a poner en la cárcel, te vamos a multar, ¿en qué momento se hace efectivo todo eso? Porque nunca. En cambio, si vos decís, te vamos a multar, y la multa va a ir descuento a tus haberes, y se hace efectivo sí o sí de acá 5 a 6 años, no me importa, pero nunca se hace efectivo, por lo tanto, sale la gente, salen los derechos humanos, sale esto, sale aquello, pero siempre hay una excusa para que no se haga efectivo lo que se hizo mal. Es decir, lo que el ciudadano hizo mal. Siempre hay uno que lo defiende y lo saca airioso, pero nunca se hacen cargo o no nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo mal. Digo todo porque a veces alguno transgrede alguna ley, un semáforo o lo que fuese, no nos hacemos cargo de lo que hacemos mal. Ese es un gran problema. Sí, ese es así. Pero bueno, están tomando las medidas de acuerdo a los ámbitos. Acá, por ejemplo, cuando fue que volvimos por 37 horas acá en Mendoza para el día de la primavera a la fase 1, que no podíamos transitar, que hubo un asueto administrativo,
inclusive se invitaba a los comercios también a adherirse, y bueno, y hubieron como 40 detenidos que infringieron las medidas. Después hace poquito también en un club, hacía un club barrial en una zona bastante linda acá de los que se llama Sexta Sección acá de Mendoza, habían hecho un encuentro, un asado y jugar a las bochas, sin barbijo, sin nada, ninguna, pero bueno, se los llevaron, unos vecinos denunciaron y bueno, se los llevaron todos presos. Van a tener que pagar unas multas bastante abultadas. Aparentemente, bueno, se está haciendo los controles. Lo que pasa que también no hay la suficiente, o sea, es imposible que un policía esté metido en cada una de nuestras casas. O sea, por eso lo importante es, falta solidaridad de unos contra otros, porque tenemos que ser solidarios, primero, cuidarnos y ser solidarios con aquellas personas que tienen que trabajar. Porque hay muchas, por eso hay mucha gente que tiene emprendimientos propios, hay muchas, los peluqueros, la gente que tiene gimnasio, que con todo el esfuerzo ha tratado de montarse un gimnasio, así que como comentaban recién. Bueno, hay muchos, entonces hay que ser solidario con nosotros, por eso felizmente cobramos nuestro sueldo, como decíamos a fin de mes, pero hay mucha gente que no, que si no trabaja no tiene sustento, por eso hay que ser, es importante ser solidario con el otro y cómo lo hacemos eso, primeramente cuidándonos, si todos nos cuidamos. Bueno. Una preguntita, ¿me escucha bien? Sí, la verdad. Cuando realmente pasa de reincidente y le abren una causa penal, porque todos hablan de las causas penales, ¿qué consecuencias tiene ese individuo la causa penal? Porque todos dicen, sí, le abrimos una causa penal. ¿Qué consecuencias trae? Porque más de eso no va preso, no paga multa, nada. ¿Qué es la consecuencia penal? La consecuencia penal estás o sea, tenés caes bajo el ámbito penal. O sea, pasás a tener antecedentes penales. Esto te implica que te pintan los dedos, cuando te hablan te pintan los dedos. Eso implica que vos para muchos trámites que te piden en tu vida diaria no tenés que tener antecedentes penales. Por ejemplo, para sacar un papel de buena conducta para poder ingresar a lo mejor a un trabajo estable o algo así, no te dan. Tienes consecuencias. Lo que pasa que, bueno, no va a ser al mismo nivel que alguien que ejecuta un delito, por ejemplo, mata o hurta o roba. Tiene otras implicancias, porque en tu caso tenés primeramente, acá creo que se lo lleva detenido por unas horas, pero el antecedente penal te queda, porque has infringido una norma expresa contemplada en el Código Penal. Por supuesto, al no tener, hay distintos rangos de delitos y no todos tienen las mismas penas. Y no se va a encarcelar a lo mejor una persona que no tiene antecedentes de ninguna índole, no la van a mantener preso por haber violado esta norma que digamos que está contemplando ilícitos de menor rango. Pero tiene consecuencias, pasas a tener antecedentes penales. Entonces, le abre una causa penal. Bueno, pero ¿qué requisitos, qué problemas tiene? Si yo quiero salir del país, eso me va a infringir, me va a suscitar algo, si quiero pedir un préstamo en el banco. ¿Qué? Porque todos hablan así, ¿sí? Cualquier noticiero, cualquier lado. Causa que se le abrió una causa penal. Y ahí quedamos. ¿Qué es la causa penal? Por eso creo que me parece que nadie respeta el tema del barbijo, el importe de cuernos del otro, y no quiero decir otras palabras porque me sabe carísimo, pero a nadie le importa nada. Ni en mi barrio, ni en el barrio común. No, es que es como que, digamos, piensan que nunca les va a tocar a ellos o que en realidad no les va a tener ninguna implicancia, pero podés primeramente estar detenido unas horas, por eso, te pasan a tener, te marcan los dedos, pasás a tener ya un antecedente porque has infringido una norma penal, por eso se te abre una causa penal.
Después, bueno, tiene muchas implicancias, ¿no? Porque no podés salir del país, lo que pasa es que cuando se hace, digamos, en un primer momento, es como que fuese una advertencia. Ya cuando empezás a reincidir, suponete que algunos ya hubiesen tenido varias denuncias, bueno, se van incrementando las penas. Y bueno, en el ámbito penal no tenés penas de prisión o reclusión. Hay penas de inhabilitación, hay multas, hay muchas otras penas también que en este caso infringir estas normas de carácter penal, que transitar a lo mejor o no hacer, o hacer las reuniones no permitidas, bueno, tienen unas, digamos, la misma norma prevé cuál va a ser la pena aplicable, si va a haber multas. En estos casos hay multas. La pena que se aplica más severamente son multas abultadas, no tanto de prisión, porque no podemos llenar, si no dan abasto las cárceles para sostener digamos, a delincuentes, o sea, temerosos, o sea, delincuentes que realmente se merecen estar en las cárceles. Y bueno, así que son distintas graduaciones. Y por eso, no obtener como, ya que pasás a tener un antecedente penal, después te puede tener problemas en tu desenvolvimiento diario, porque querés acceder a un empleo, o querés salir del país, muchas cosas. Entonces, ese es digamos, la consecuencia que se tiene. Lo que pasa es que esto es complejo porque se mezclan muchas cosas, hay un abanico, digamos, de posibilidades desde el principio hasta el final en todo esto. Desde el hecho de decir que se enferme, que se tenga que enfermar, cerramos todo para cuidar a lo que no importa la salud. Desde el interés propio, el interés individual, el interés general, el interés colectivo. Hay gente, por ejemplo, de negocios, que uno entiende que necesitan abrir para trabajar, pero que no les alcanza con que lo abran. Necesitan que se levante todo para que la gente pueda ir, porque si no, no les alcanza, no les dan los números. Por ejemplo, hay lugares acá que organizan eventos para cumpleaños infantil, peloteros, ese tipo de cosas. No les alcanza con que lo dejen abrir si no pueden ir todos los chicos a festejar un cumpleaños ahí, digamos. Eso, u otros negocios que no les alcanza con que digan, bueno, abran, pero van a tener que atender con un determinado protocolo porque necesita que la gente vaya a comprar. Entonces se mezcla todo, el interés individual, el interés colectivo. El gobierno que no gana nada con cerrar los negocios porque pierde recaudación. Hay lugares, la municipalidad acá, que se maneja con lo que recauda de los negocios de acá, y está perdiendo mucha recaudación. No es que lo cerramos porque nos gusta que los demás no trabajen, digamos. Se mezclan muchos intereses, se mezclan mucho, hay un abanico muy grande de intereses y de cuestiones que se hacen difícil de aplicar una justicia, digamos, de qué forma hacer las cosas. Claro. Sí, lo que pasa es que por eso el gobierno tiene o sea, dentro de las medidas, yo estimo que también las autoridades también están perdiendo mucho en tema de recaudación de impuestos, porque menos actividades se desarrollen, menos impuestos se recaudan, o sea, menos trabaja la gente, menos movimientos se producen en la economía, y por supuesto la recaudación baja. De tal es así que, por ejemplo, se han tenido que tomar medidas acá en Mendoza, el gobierno provincial, en cuanto al SAC, al sueldo aguinaldo, implementarlo, el pago en forma proporcional de acuerdo al monto del sueldo que cobran los agentes, ¿no es cierto? Creo que
mes o del mes pasado a cobrar a los que ganaban hasta 40.000 pesos, les pagaban ahora en septiembre, algo así. Después los que ganan 60 en octubre y así sucesivamente. Entonces, por eso a ellos también les repercute porque la recaudación baja y no pueden hacer frente a todas sus obligaciones. Así que también no es una posición muy cómoda la que están las autoridades. Y a la vez tienen que velar por la salud de todos y ver que no colapse el sistema sanitario, que es lo importante. Yo creo que el límite está ahí, justamente, se han ido liberando ciertas actividades, pero en cuanto haya un peligro de colapso, ahí frena. Pero por supuesto, o sea, para ninguna de las partes que la economía se paralice es bueno. En primer lugar, para quien se sostiene a través de esa actividad. Después el gobierno con la percepción de los impuestos y con el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, hay muchas cosas en juego, digamos, mucho involucrado, y no es sencillo. Este problema de la economía se va a ver a nivel, lo escuchaba hace algunos economistas que hablan, lo van a tener todos los países, no solamente nosotros. Nosotros porque nos agarró medio mal parado, digamos, pero otras economías importantes, mundiales, ha sido crítico también, iba a ser crítico. Por eso es como que todos nos replanteamos, digamos, otra forma de cómo afrontar la vida. Es así. Desgraciadamente eso es lo que nos va a dejar esta pandemia. Y bueno, y roguemos que tengamos la vacuna pronto, porque bueno, para la salud, por eso no solamente se está afectando la salud física, que es tan importante, la salud emocional está muy afectada, hay mucha gente que está muy afectada, la gente grande que tiene que estar sola, y el mismo todo lo que implica tener a lo mejor también un pariente enfermo de COVID, que sabe que tiene que estar solo, y lamentablemente pierden la vida, ni siquiera pueden estar con ellos en los últimos momentos. Bueno, es todo muy crítico. Así que la salud emocional también está muy afectada. Así que la verdad que es tremendo por todos los lados que se lo mire. Es así, es un poco bastante grave el tema. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Yo pienso que cada uno se hace su pequeño aporte de cuidarse y cuidar al otro. Bueno, tenemos que ser una sociedad adulta, digamos, y bueno, y dejar me parece ser como mezquinos, y entender al otro, entender al que se tiene al lado, el que tiene que trabajar, y bueno, es toda una cuestión. Así que bueno. Bueno. Y lo difícil es qué hacer con... La verdad que decimos el gobierno, la policía que ahora está mal paga y un montón de cosas, pero ¿qué hacemos con la falta de conciencia social, que es lo más importante y lo que detiene el virus? Porque en eso se basa. Sí. Eso es complicado. Sí, por eso me parece que hacen bastante campaña los medios de comunicación social también con el tema de cuidarse, de tomar conciencia, de escuchar a los médicos, lo que dicen, cómo tratar, cómo cuidarnos, digamos, cómo utilizar los implementos de limpieza. Bueno, una serie de cosas que se trata, pienso, de llegar.
la conciencia está, porque uno lo ve, me parece que uno viéndolo, o si tomás en cuenta el entorno en que uno se desenvuelve, por ejemplo en la familia o al hablar con amigos, todos tratamos de tener, tomar esas medidas básicas, que son las medidas básicas de limpieza. Bueno, ahora les tenemos que incrementar un poco más. Y bueno, el tema de que si no te hace falta salir de tu casa, no salgas, hacer las compras, todo el sistema ahora de que podés hacer las compras digitalmente. Bueno, se toman muchas medidas y me parece que se toma conciencia. La mayoría de la gente, lo que pasa es que, bueno, no todo, siempre hay esta gente que hacen por eso sus asaditos en estos clubes, o los baby shower que hicieron, me acuerdo dónde fue, que después terminaron contagiados todos los que habían ido al baby shower, la mamá, el bebé. Bueno, a eso todavía falta como apuntar a esa conciencia también, pero bueno. Y ahora Parece que arrancan los calores, vamos a ver cómo sigue, porque las piletas en la casa invita también a muchos amigos. Y sí, tal cual. Y más que no se va a poder seguramente, no sé cómo se encarará el tema de la temporada, pero bueno, mucha gente que está previendo ya alquilar así casas con pileta o algo, porque no se sabe qué va a pasar, si nos vamos a poder trasladar hacia otra ciudad. Bastante complejo. Y bueno, y ahí también vienen los abusos con los alquileres exorbitantes que dicen que están cobrando por esas propiedades. Así que bueno. Sí, es verdad, y hasta ya lo están sacando con tiempo y lo puedes pagar en cuota. Sí, y todo por unos días nomás, tampoco que son demasiados días. Y te arrancan la casa. No, qué barbaridad. Sí, escuchaba el otro día bueno, esas casas que son de gente que viene en Buenos Aires, pedían como $10.000 por un mes de alquiler. Bueno, ya, impensable. O sea, no, ni gente con esa, digamos, esa capacidad económica a hacer frente también, gastar semejante cantidad de dinero por alquilar una casa. También. Sí, no solamente con el tema del alquiler, yo como ha subido todo, ahora se ha dolarizado la venta de terreno, de autos, de casa, de todo, y lo que piden en realidad es una locura. Es impresionante lo que piden, no, es impagable. Claro, sí, tal cual. Ni así. Pagarlo en cuota, porque no tenés para comer después. No, tal cual. Bueno, retomamos a ver en el tiempo que nos queda. Me gustaría saber otras experiencias de los grupos, de los trabajos. A ver algunos de los grupos que hablaron sobre los nuevos derechos y garantías y el proceso de formación de las leyes. A ver, gente, el grupo 15. El grupo 15 de Santa Fe, Silvia Cañolo, Karina Casal, Luciana Nocera, Sandra Villamando. Sí. Muy bueno, tuve oportunidad de hojearlos ahí cuando lo recibí en el correo. Muy buen trabajo. Bueno, gracias Silvia. ¿Qué experiencia tuvieron con el trabajo? Bueno, a mí personalmente lo que me pasó es que a veces no pude interpretar bien el texto de los artículos. Entonces tuve que buscar ayuda en otro lado, pero bueno, fue el único inconveniente. Ajá. ¿Con qué artículos? Ay, no escucho, Silvia. Que se acopló, no sé si también se acopla. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ajá. ¿Con qué artículo específicamente tuviste problemas? Bueno,
ahora no me acuerdo, son los 8 artículos de los nuevos derechos y garantías, pero me parece que era el último, el que hablaba sobre la defensa de los derechos y garantías, que habla de los amparos y del habeas corpus. Bueno, con ese tuve un poco de problemas, pero lo solucionamos fácil, digamos. Encontramos una constitución de lectura fácil en internet. Así que bueno, con eso lo solucionamos. Sí, acá lo que se trató de hacer es darle a estos derechos una vía más rápida de protección, de reclamo de su protección. Sí, se les llaman recursos sumarísimos o de trámite veloz, les dicen, porque son juicios que se resuelven enseguida. Exactamente. Sí. El juez tiene acotado, tiene unos plazos de resolución muy acotados en el amparo, por ejemplo. Sí. En el habeas corpus más todavía, porque la diferencia entre el habeas corpus y el amparo es que el habeas corpus nos está protegiendo ante una alteración, una falta de libertad de nuestra persona. Sí, protege la libertad, es cierto. Exactamente. Habeas corpus en latín significa tomar el cuerpo. Entonces, justamente nos está privando de nuestra libertad física. La diferencia con el amparo es que el amparo nos protege de muchos otros derechos que han sido alterados, que nos han sido conculcados, y por los cuales tenemos también esa vía rápida del amparo. Sí, lo puede solicitar la persona que fue afectada, o lo puede solicitar el defensor del pueblo también. O algunas asociaciones que protegen los derechos de las personas. Claro, exactamente, tal cual, así. Profesora, una cosita sobre el artículo 36, que dice sobre la validez de la Constitución Nacional y la defensa de la democracia. Sí. Esto que fue aprobado a partir del con la reforma del 94, ¿los golpes de estados anteriores no se podrían haber dado en nuestra historia argentina si nos vamos a este artículo? ¿O no se pueden dar de acá en adelante? O sea, el pueblo no se puede levantar en contra. El golpe se puede dar, las consecuencias cambian. Claro, porque lo que pasa es que justamente se trató de ver, pues fue un acuerdo sobre todo entre dos fuerzas políticas de ese momento, lo que llevó a la reforma del año 94. Entonces, y justamente viendo lo que había pasado en nuestra historia, se trata con esto de dar mayor resguardo a nuestro sistema democrático. Por eso es muy difícil que se vuelvan a dar esos procesos que afectaron tanto a nuestra historia y a nuestros ciudadanos, que desgraciadamente pasó lo que pasó con 30.000 personas desaparecidas. Y bueno, se trata un poco fundamentalmente de eso, de resguardar nuestro sistema democrático ante todo. Por eso tenemos muchas vías para así protegerlo y dándole esa base constitucional, o sea, ese resguardo constitucional, mejor todavía, digamos, la protección se intensifica. A nosotros también de AEDA nos tocó el mismo tema, disculpa que interrumpa, y lo que notaba es que no hay ningún remedio a lo que hoy en día se denomina lawfare, que es una forma muy sutil de socavar el espíritu de la Constitución a través de consenso social de sectores opositores, donde pueden ir produciendo justamente dar vuelta el espíritu de la ley con consenso social y de esa manera, provocar un derrocamiento, ¿no? Eso es lo que veo que la reforma del 94 es como que, si bien es muy avanzada y es muy buena, es como que, bueno, digamos que las fuerzas corporativas no descansan
nunca, y bueno, es como que veo que ese espíritu de la ley puede ser fácilmente, vemos, porque lo hablamos con las chicas en el grupo, como que, bueno, no está prevista en la Constitución. Esto vuelve a ser un texto muy lindo, pero difícil de implementar cuando se trata de una lucha desigual en términos comunicacionales, económicos, del poder real. De hecho, la tercera y cuarta generación de derechos es una conquista de, digamos, la organización política en contra de las corporaciones que se apropiaron de un montón de cosas, del abuso de poder, de los precios, de los monopolios, y con, bueno, justamente los derechos de tercera y cuarta generación que recién estaban hablando, nos podemos defender, bueno, con el habeas data, que el acceso a la información sea un derecho igualitario para todos, pero bueno, quien es el dueño del G4 y de la fibra óptica hoy en día, de facto, si quiere, no cumple con la ley. Tiene nombre y apellido, es el dueño de un multimedio. Entonces, digamos, es genial, pero uno no deja de ver, bueno, las falencias que, bueno, con la buena intención del legislador a veces alcanza, pero no tanto. Pero bueno, es muy lindo el espíritu, principalmente por los derechos de tercera y cuarta generación, que superaron a los de primera, que fueron con el advenimiento de la Revolución Francesa, la idea de las luces, el derecho a la vida, bueno, y luego con la segunda generación, que son los derechos sociales, ahí tuvo mucho que ver, digamos, el justicialismo en Argentina, y en el mundo del welfare state, digamos, los derechos de calidad de vida, digamos, de la libertad de expresión y un montón de cosas. Pero los de tercera y cuarta generación son el perfeccionamiento de eso, pero hoy en día estuvimos hablando, porque esto está sucediendo y salen los periódicos, hechos concretos con respecto a lo que es, bueno, el poder real versus el poder formal, ¿no? Y nos gustó mucho también la parte histórica. La parte histórica es apasionante y hasta, bueno, discutimos mucho con el grupo y hablamos de cómo es, digamos, la parte pre-nación, antes de, digamos, pre-nación organizada, ¿no? Claro. Y la importancia de lo que es los acuerdos y pactos. Están puestos justamente en la Constitución porque sin eso no hubiera habido país. Y aún con esos pactos y tratados, hubo guerras civiles y gracias a varios pactos se terminó con el derramamiento de sangre y permitió que existiera una primera constitución, que si bien no era abarcativa, como le hubiera gustado a todos, fue un principio como para tratar de decir, bueno, arrancamos como sociedad organizada. Y un detalle que nos dimos el lujo de poner, es que en el principio, leo, parte del trabajo dice que luego de la Revolución de Mayo suceden diferentes formas de gobierno, de tipo ejecutivo, en las Provincias Unidas. La primera junta que se amplía con la Junta Grande, con los representantes del interior. Los triunviratos, un director supremo, y una vez resuelta la guerra de independencia, declarada el 9 de julio de 1816, y acá pongo, porque lo buscamos, ¿cuándo fue el cruce de los Andes? ¿Pero por qué eso? Porque claro, San Martín había pedido, los apuró, que declararan la independencia formal, porque si no San Martín era un invasor. Entonces, ese apuro táctico y estratégico hizo que en Tucumán se apuraran para declarar formalmente la independencia, para que también San Martín pudiera cruzar legalmente a liberar del otro lado de la cordillera. Son detalles que uno va hilando y se encuentra con datos históricos que son apasionantes. Nada, nos pareció hermoso, más la parte histórica, ¿no? Sí, es re bueno. Por eso les hice que todos los grupos hiciesen un estudio, aunque sea sintético, de los antecedentes, porque eso nos lleva justamente a comprender varios de los postulados de la Constitución. Y así que y notamos cómo esos procesos fueron a derivar en estos, o sea, y la voluntad que había, sobre todo del interior, que es donde surgió pues, la Constitución. Exactamente. Fue exactamente. Porque paradójicamente fue el interior el que colaboró para. Claro.
Bueno, tenemos mucho todavía por perfeccionarnos. Es lo que Santa Fe, que el interior tiene que levantarse, es una fuerza importante. en Santa Fe y en Paraná fue la convención reformadora del 94. Ajá. Sí, sí. Nosotros hicimos mucho hincapié en lo que fue el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que nos pareció como el gran, digamos, todos fueron importantes, empezamos por ahí. Pero ese pacto, y acá leo el Pacto de la Confederación Argentina, o Pacto Federal, como respuesta a José María Paz y una Liga Unitaria del Interior. Vos mirá, el interior ahí, fue contra el interior, ahí, en ese caso. Y como se fue debilitando esa Liga del Interior, esa Liga Unitaria del Interior, de a poquito las provincias se fueron animando a firmar, hasta que fueron 14, 15 provincias que dijeron, bueno, firmemos, y vamos camino hacia una constitución. En el 52, con la obra de nuestro creador de la constitución, él ya tenía las bases hechas, y bueno, en el 53 se logra Alberdi, hablo de Alberdi, en el 53 se logra la primera constitución. Pero todo es a partir de una movida del interior que trató de juntar voluntades para construir algo entre todos, porque se derramó sangre por doquier y se perdió mucho territorio, es algo que tampoco, se perdió mucho territorio, pero bueno. Exacto, claro, porque nosotros formábamos parte de las provincias unidas del Río de la Plata y contemplaba Chile, Paraguay, Uruguay, todo lo que ahora perdimos mucho territorio. Y bueno, y por eso lo emocionante es justamente ver que todo lo que hicieron esos caudillos que lucharon tanto, como fueron Güemes, Quiroga, el general Paz, Urquiza, todo eso se plasmara y se pusiesen, se plasmara en ese proceso de organización nacional, justamente. Que todo lo que hicieron no quedara en vano, sino que ellos sentaron justamente las bases de ese proceso. Y, bueno, así están hablando de nuestro caudillo de Santa Fe. En 1819 fue la primera constitución acá en Santa Fe. Sí, la verdad época, que en esa época ya se peleaba, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Es apasionante. Bueno, pero es apasionante, es divertido también. Lástima los que murieron, ¿no? Nosotros nos podemos divertir discutiendo. Divertido, bueno, ponele. Igual esa lucha se sigue dando, lamentablemente, o por suerte, no sé qué decir. Totalmente. Para eso está la justicia, el derecho y la política, que es lo más importante. Sin política... No. Exactamente. Así es, así que buenísimo. Bueno, para nosotros fue excelente, profesor. La verdad que espectacular el trabajo. Fue muy divertido, digamos, para nosotros. Está bueno, sí, eso es lo que quería justamente, que se interesaran. Bueno, porque al final, después dice el recorte, somos de AEDO, el grupo 5, el tema 2. El Brice explica González. Ajá, buenísimo. Sí, bueno, me encanta que lo hayan tomado con ese ánimo y ese gusto, porque es lo que queda. Realmente es muy apasionante el estudio de la historia argentina, pero bien entendida, como se estudia, no como el cuentito que nos enseñaban en la primaria, sino el estudio bien concienzudo. Pero ¿sabes qué pasa? Disculpame, es un poco lo que decía Oscar. Los cuentitos que nos enseñaron cuando éramos chicos, los cuentitos que te enseñan ahora los medios. Seguimos en lo mismo, seguimos en el mismo círculo. Estamos parados en el mismo lugar, ¿eh? Estamos parados en el mismo lugar, lamentablemente. Pero lo bueno es analizar el estudio de los autores. Hay un autor, Félix Luna, que hizo todo, hay qué sé yo cuántos tomos tiene de historia argentina, que es apasionante, yo algo he leído, verlo en la universidad, y es apasionante como describe todo, inclusive hasta un poco chusma de cuestiones de la época, ¿no es cierto?, de cuestiones Sí, es maravilloso. Aparte tenés a José María Rosa, que tiene una lectura un poco más, obviamente, partidaria, pero bueno, pero también se construye la historia es que la historia es así, nadie es neutral. Claro. Nadie, no existe. De dónde la cuentes y de dónde la mires. Exacto, por eso es bueno contrastar
y tomé algunos datos curiosos que no son mencionados por la historia mitrista, es lo que se enseña en los colegios, en la Villiquen, y bueno, me pareció datos que no hacen daño a nadie, hoy. Claro. No. Hoy. Un detalle, por ejemplo, que nuestra semana de mayo fue gracias a la desintegración de Fernando VII en la farsa de Bayona. No es que Fernando VII queda arrestado por Napoleón, no. Fernando VII se regala a Napoleón y Napoleón lo protege. Por eso manda a un protector al Río de la Plata que le cuide sus territorios. Y es Liniers. Liniers combate contra el enemigo británico no por ser un patriota del Río de la Plata, sino por defender los intereses de Napoleón y de la corona monárquica española, o sea, de Francia y de España. Por eso después, cuando estalla nuestra revolución... Napoleón Bonaparte estaba invadiendo España. Claro, se le llama la farsa de Bayona eso. Claro, es levantarse para proteger las colonias españolas, ¿no? Por eso la verdadera independencia nuestra se produce en 1816. En sí, 1810, graciosamente digo que nuestra independencia formal es el 9 de julio de 1816, pero todavía nos falta para la real. Olvídate, no creo que la veamos, Oscarcito, estoy muy pesimista, olvídate. Nos independizamos en ese momento, pero ahora tenemos una dependencia, sobre todo económica, de varias colonias tremendas. Terrible. Así que bueno, buenísimo. Le agradecemos mucho, profesora, la verdad que el laburo fue muy piola. Discutimos a morir. Con Moni y con Vicky, agarramos los pelos, porque no todos pensamos igual. Y eso fue divertido. Todavía seguimos siendo compañeros. Perfecto, eso está bueno porque que les crea, a la vez que se están interiorizando, están estudiando y crean momentos, o sea, puntos de discusión. Eso está perfecto. Bueno, me puedo dar por satisfecha entonces. Sí, profesora, a mí como desafío me gustó hacer el esquema del proceso de las leyes. Bueno, es como que había cosas que las daba por supuestas y no, en realidad no las sabía bien. Así que esa parte a mí me interesó bastante. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna evaluación? No, mis compañeros de Mendoza están muy callados. ¿Qué pasó? ¿Está Raquelita Álvarez por allí? Sergio habla, profe. ¿Quién? ¿Javier? Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Nosotros hicimos, hablamos un poquito de la Constitución, de cómo, una reseña de los hechos que nos llevaron, y después vimos reformas, y a mí hubieron dos reformas que la verdad que no las tenía ni ahí, que era que dentro de gobiernos militares hubieron reformas en el 57 y en el 72. Eso me parecía... y del 72, del 72 se tomaron muchas cosas que se llevaron a la reforma que se hicieron prácticas en la reforma del 94. Pero eso me pareció, si se quiere, raro, porque en un gobierno militar, hablando de esas cosas, qué bárbaro. Y sí, bueno, es que no todos los gobiernos militares avasallaron tanto la Constitución como los últimos que tuvimos, desgraciadamente. En su momento, por eso la reforma del 57 fue muy importante con la incorporación de los derechos de los trabajadores, los derechos sociales. Eso marcó un hito bastante importante. Así que bueno. Pero querían también ahí derogar la reforma del 49, ¿o no, profe? Sí. Claro, y sí, poco así, en algunas pautas, sí, pero no tanto, no era el sentido de modificar lo que se había hecho. O sea, las tendencias de las reformas son
ir mejorando todo, y siendo más abarcativo digamos, de vivencias actuales que era muy distinto en 1853 al cambio de siglo, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Sí, eso, exactamente. Así que bueno. Bueno, me alegro que les haya servido la experiencia. ¿Y a ustedes les tocó el tema del Poder Judicial? Sí. Al respecto, ¿cómo lo vieron eso? Y lo hemos visto y hay cosas, la verdad, que no se entienden. Cómo trabaja un poco la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, qué sé yo, un poco complejo eso, ¿no? Sí, bueno, el Consejo de la Magistratura fue una incorporación de la reforma del año 94, sí, justamente de la tan importante era, y se quiso darle, digamos, más idoneidad, que los jueces nombrados fueran más capaces, por eso pasan por un riguroso, digamos, tratamiento de sus antecedentes, y tienen que primero ser postulados. El Consejo de la Magistratura está integrado por representantes de muchos organismos, no solo del Poder Judicial, de los colegios de abogados. Entonces, se trata de hacer un filtro o de que los jueces que allí, o sea, que se postulan, pasen un sistema riguroso de selección. Profe, disculpe, profe, nosotros con Cecilia Cunio también estábamos viendo el mismo grupo de judiciales también, y también discutíamos eso de los jueces vitalicios, de que, ¿cómo se llama? Después hablábamos lo de ganancias, y todo ese tipo de cosas que tenían lo de los jueces, que eso a nosotros nos pareció, qué sé yo, es decir, nos dimos cuenta que había cosas que estaban en la Constitución pero que en la vida real no lo veíamos. Entonces, o no sé, o nosotros no nos dábamos cuenta que existía ese tipo de cosas. Entonces, eso también nos llamó mucho la atención, lo que está hablando mi compañero Sergio también, que decía más o menos lo mismo, de ver más o menos esas cosas. Con Cecilia discutíamos eso y veíamos, che, pero dice esto acá en la Constitución, pero ¿y esto? No lo vemos en la vida real o no lo notamos, no sé. Sí, si nos parece también interesante ese tipo de cosas. El tema puntual de las ganancias, sí están pagando, o sea, sí están a los jueces nuevos, sí tienen que pagar ganancias. Claro, eso fue hace poco, ¿no es cierto? Eso salió hace poco. Sí. Claro, bueno, veíamos eso y que tampoco entendíamos muy bien, lo que pasa es que ya se ha ido mucho la hora, es lo de la remoción de los jueces que se quieren hacer ahora, que se lo queríamos preguntar a usted. Silvia, perdón que lo interrumpa a mi compañero acá, creo que somos los únicos que formamos grupos de a dos, pero bueno, estamos en Dazotén, nuestros tiempos son súper acotados, estamos como locos con la emergencia sanitaria, y y nos quedan muchas cosas para preguntarte, porque la verdad que queríamos que nos aclares un poco las instancias, porque vemos que hay cosas que no se respetan dentro del Poder Judicial. La remoción de los jueces es un tema de debate que es como para que todos nos den su opinión y sobre todo vos nos expliques, sobre todo con temas de público conocimiento. Y bueno, y con respecto a esto que hablaban de las retenciones hacia los jueces, ¿no? De ganancias, pero hay un artículo que establece que como todos los habitantes del suelo argentino, ellos deben tener los mismos descuentos que tendremos nosotros, y tampoco se cumple. Así que bueno, no nos queremos ir muchos del tiempo y hacer del tiempo de nuestros compañeros, quitarles tiempo, pero sí, Poder Judicial, estamos acá para hacerte muchas preguntas sobre lo que investigamos. Bueno, si quieren, después de cada clase, tomamos un tiempito así para discutir todos estos temas actuales. Está re bueno, sí, se aplica muchísimo, por eso yo les decía que me gustaba hacerles hacer este ejercicio, porque
nos plantean muchas cosas con lo que estamos viviendo actualmente, a ver si realmente se cumplen o no se cumplen. Y es todo un tema. Totalmente, Silvia, sí, totalmente. Los jueces, sí, esto no se debe remover lo que pasa que, bueno, viene todo un trasfondo político que dice que en su momento cuando lo nombraron también no se dirimieron, claro, los nombramientos como debían serlo. Y bueno, es todo una cuestión. Sí, nos quedaron muchas preguntas, pero sí, estuvo interesante. Es decir, yo vi muchas cosas que no sabía, sinceramente, que no tenía idea, bueno. entonces estuvo bueno. Y bueno, eso estuvo genial, que aplicaran. Volví a memorizar cosas de historia, no recordaba. Ajá, y sí, eso que aparte, y establece, es como que también adecuan su mente a tener una posición crítica, porque estudiaron algo y la actualidad nos lleva a que nos lleva a pensar idealmente si todo esto tiene asidero o bueno, nuestra posición crítica a full con todas estas cuestiones. Así que bueno, me alegro que le haya salido bien. Y bueno, por eso abramos después, si quieren, un momentito los últimos minutos de cada clase a debatir sobre temas de actualidad. Está bueno. Profe, lo que le encargo, sí, si se puede después, bueno, ver lo del campus, así podemos subir, porque nosotros se lo enviamos al correo, me imagino que debe tener el correo repleto de mail de todos nosotros, así se lo podemos dejar en el campus. Estoy contestándolo y me gusta, bueno, a todos les contesté que los había recepcionado. Voy a tratar a ver si les puedo dar para el viernes a las 11 de la noche, ¿les parece bien? Les amplío el plazo de hoy hasta el viernes a las 11. Sí, nosotros solamente lo tenemos que entregar, así que sería abrirlo y entregarlo. No sé otra gente, pero sí un poquito más, porque de ayer a las 11 a las 2 de la tarde, y se nos complicó, Claro. sí, con el trabajo, con todo, se nos complicó entregarlo. De toda la cantidad de los grupos, que son 27, me lo mandaron al mail la mitad, y creo que subieron hoy, esta mañana algunos otros tantos, no recuerdo cuántos exactamente. Claro, Silvia, ¿cómo anda? ¿Bien? Yo le iba a decir que recién entré al campus para subirlo, que se lo mandamos la semana pasada y no tenía la oportunidad, decía que ya estaba retrasado. Claro, perfecto. Bueno, porque yo lo quise subir y por eso que lo abrió ayer a la noche. Claro, sí, porque lo que pasa es que estuve yo muy complicada con... No, está bien. Pero si ahora usted abre la fecha de entrega, lo subo enseguida. Perfecto. Bueno, sí, yo le voy a... ¿Uno por grupo que lo tiene que subir? La idea era que yo les pedía uno por grupo, pero me decían los chicos de la coordinación que tienen como que aparecer que todos lo suban. Eso es una cuestión de digamos, del manejo de la licenciatura. Pues yo les había pedido, para que no se molestaran todos, que un integrante de cada grupo lo subiera. Pero me dicen que no, que todos tienen que aparecer como que han subido el trabajo. A veces se vinculan, cada grupo está vinculado y sube uno y queda subido para todos. Pero en este caso subió en el campus una de mis compañeras y no se vinculó. Por eso le preguntaba si lo teníamos que subir. Me falta hacer esa otra etapa de vincular el tema de los grupos. Eso ya lo voy a ver si podemos hacer eso para que en adelante no tengan que por eso subirlos todos. Entonces vinculamos directamente. Uno que se pueden ir rotando, por ejemplo, un integrante de cada grupo, y se vincula al resto de los integrantes de ese grupo. Exacto, sí, eso lo habla con la coordinación, los chicos de la coordinación lo pueden ayudar con el estoy afilando cuestiones con la coordinación y bueno, haciéndome amiga del campus. Ya había tenido una inserción a través porque yo integro el consejo directivo y las comisiones nos estamos moviendo sobre el campus. Así que bueno, estoy también puliendo algunas falencias que tengo al respecto. Pero bueno, el ánimo está de ir solucionándoles todo lo que sea esté a mi alcance. Bueno, dejamos acá entonces y seguiremos ya
con la bolita 3, ya también estoy preparando para subirles por un PowerPoint, subirles los temas de la 1, la 2, y bueno, vamos a ver los 3. Como empezamos por el Poder Ejecutivo, entonces voy a empezar a hablar en la semana que viene, y les voy a ir haciéndole preguntas a los que les tocó el Poder Ejecutivo, así seguimos charlando sobre el tema. Bueno, nos vemos. Álvaro, nuevo look, lindo Álvaro. Chao, profe. Se sacan los bigotes. Chao, hasta luego. Nuevo look. Chao, chao. Gracias, profesora. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, Silvia. Me puso colorado. Gracias por todo.